Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó el más decreto daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La es alta. transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX y más tarde en los diversos redes sociales en donde cargamos nuestro programa ya concluido. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de la economía y de una serie de datos que en el contexto pues arrojan el estadio de la misma para el caso de México y algunas otras regiones en el planeta, así como se está llevando a cabo una serie de eventos vinculados al reporte del Fondo Monetario Internacional que arroja pues tema relativo a qué opina esta entidad sobre el contexto económico que se vive. Y bueno, pues empezamos con México. Y en concreto tenemos el resumen de las minutas de la decisión de política monetaria del Banco de México, que se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre. La mayoría de los miembros resaltó que la actividad económica global muestra una resiliencia estimada durante el tercer trimestre de 2025, pero señalan que las perspectivas del crecimiento siguen siendo dispares entre los diferentes países y regiones. En el ámbito doméstico se identifica que nuestra economía mantiene dinamismo sustentada por el consumo. La inflación continúa disminuyendo, pero la subyacente muestra persistencia superior a la esperada. Y bueno, se acaba de publicar la inflación del mes de septiembre, ahorita comentamos al respecto, pero al menos a septiembre ellos veían hacia atrás que venía bajando en lo general la inflación, pero no necesariamente la subyacente, que es la más importante para los efectos del impacto de la política monetaria y la tarea central del Banco de México de contener precisamente la capacidad adquisitiva de los mexicanos. Como respuesta al diagnóstico, la mayoría de la Junta consideró necesario mantener la tasa de interés de referencia, pero la bajó en 25 puntos base. Reafirmó que el balance de riesgo respecto a la trayectoria pronosticada para la inflación en el horizonte se mantiene con sesgo al alza. Pero a pesar del sesgo, que es menos pronunciado que el enfrentado entre 2021 y 2024, las presiones e incertidumbres persisten. Y esta es una palabra clave, ¿no? El punto de la incertidumbre. Se identifica que los cambios de política económica por parte de la nueva administración de Estados Unidos tienen, obviamente, los elementos de incertidumbre alzados, con un potencial para generar presiones en ambos lados del balance inflacionario, tanto para expandirla, por ejemplo, con el tema de una guerra arancelaria o de posiciones, pues que en un momento dado sean erráticas al respecto, y que por el lado de deprimirla, pues implique que en una recesión baje la inflación, ¿no? Entonces, la incertidumbre genera los riesgos de que ocurran a cualquiera de los dos escenarios. La inflación subyacente tiene persistencia. En el contexto, el balance de riesgos de la trayectoria inflacionaria tiene sesgo alcista. El riesgo al alza identificado incluye depreciación del peso mexicano, persistencia de la inflación subyacente y presiones por los costos, enfáticamente los construidos a partir de políticas públicas. Se mencionan los riesgos a la baja ligados a una actividad económica menor a la anticipada y un menor traspaso de aumento de costos. Las proyecciones macroeconómicas están sujetas a incertidumbre generada por cambios en la política económica de la nueva administración de Estados Unidos, y la Junta de Gobierno pues tomó la decisión de bajar la tasa en 25 puntos base. Fue por mayoría, recordemos, y en su caso, bueno, en el contexto de la economía, estamos en los siguientes elementos que se deben de tomar en cuenta en la toma de decisiones. Por ejemplo, el tema del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, que se reunió el 1 de octubre, y este plantea que con la actualización del balance de riesgos, ante los retos que se presentan por el sistema financiero, se concluye que hay una posición sólida y resiliente.
Esto es, no se prevé que haya conflictos al sistema financiero en lo general, pero ciertamente con una serie de elementos tomados en cuenta, ¿no? Para poder hacer esta aseveración. Por ejemplo, se entiende que la economía mundial tiene un ritmo menor de crecimiento por las economías avanzadas fundamentalmente, así también las emergentes. Hay previsión de crecimiento económico con desaceleración durante este 2025 y el 2026, pero moderada, con resiliencia en algunos subsectores económicos y con la prevalencia de las tasas arancelarias más bajas que las que originalmente se anunciaron en abril. Pero el panorama está sujeto a un alto grado de incertidumbre por pues el serie de contextos de política pública internacional, y eso afecta a las decisiones de inversión. La inflación tiene un comportamiento mixto en las principales economías, con niveles similares por debajo de los registrados a inicios de año. La variable continúa registrando disminuciones en lo que va a 2025, un amplio número de casos de las economías emergentes. Los bancos, tanto en economías avanzadas como emergentes, mantienen postura cautelosa, con disminución de tasas de política monetaria que destaca el Banco de México. Entre estas, la reunión de septiembre de la Reserva Federal disminuye por primera vez desde 2024 el rango objetivo, y los mercados financieros registran un comportamiento más favorable, con una disminución en los niveles de volatilidad relativo, pero mayor apetito al riesgo a la par, ¿no? Y también relativo. Según negociaciones en materia de política comercial, se finca la viabilidad de que esa volatilidad baje un poco. Y bueno, pues esperaría que haya una recuperación económica relativa también en ciertas regiones, y eso pueda traer también la implicación de disminución de la incertidumbre. El resultado de las condiciones financieras a nivel global acumulan un relajamiento significativo en el tercer trimestre, pero prevalecen los riesgos de la incertidumbre. En lo sucesivo, la materialización de riesgos globales que persisten podría incidir en la estabilidad financiera. Entre los riesgos destaca, por ejemplo, las tensiones geopolíticas, el ámbito estrictamente comercial con implicaciones adversas para los precios de materias primas, la actividad económica mundial y el lado de la oferta como la demanda, la inflación y los mercados financieros internacionales. En vista de la alta incertidumbre en torno a la política económica, el potencial de sorpresas se mantiene elevado, lo que puede afectar el buen funcionamiento de los mercados y sobre todo el sistema financiero internacional, y obviamente afectando a nuestro país. En México hay un comportamiento general ordenado y con baja volatilidad relativa con respecto a la internacional, aún con los anuncios de política comercial correspondientes. En el contexto, la última sesión del Consejo se señala que el tipo de cambio respecto al dólar acumula una apreciación ligera de 4%, y las tasas de interés gubernamentales tienen disminuciones en todos sus plazos, con los índices bursátiles aumentando hasta 11%. La información disponible limitada apunta a que la actividad económica nacional tenga una atonía al tercer trimestre, y ante esto, bueno, pues el escenario de riesgos general va con cierto sesgo a la baja, pero está comparado, pues, multianual, está alto, ¿no? La calificación crediticia soberana tiene un grado de inversión todavía, y a este respecto se destaca la ratificación que se genera en cuanto a las agencias más importantes. En el entorno, el sistema financiero mexicano mantiene en su conjunto una posición sólida y resiliente que le permite contar con capacidad para absorber choques y preservar un funcionamiento adecuado y estable, incluso si se presentan situaciones adversas como el caso de meses recientes. Esto en base a que la banca comercial cuenta con niveles de capital y liquidez que cumplen los requerimientos regulatorios. Se presentan escenarios macroeconómicos que la autoridad utilizará como marco de evaluación ante la suficiencia de capital en las entidades para enfrentar la materialización de riesgos económicos vigentes. No se observan concentraciones de financiamiento por instituciones de banca múltiple en lo individual con intermediarios financieros no bancarios, por lo que en caso de ocurrir un incumplimiento de pago por entidades, no se considera que dicha situación representaría el riesgo conjunto. O sea, el que falle un banco no significa que todos tengan un problema, ¿no? Y bueno, pues el consejo actualizado sobre la exposición del sector externo, se concibe que hay un tema de los activos denominados en pesos que aumentan en lo que va a 2005, así que se compara con la sesión anterior, se mantiene relativamente estable esta exposición. Así bien, el monto total como correspondientes de las distintas clases de activos se encuentran por debajo de lo registrado al cierre de 2023. Los riesgos asociados a la exposición se consideran acotados. Los miembros del Consejo reiteran su compromiso en el continuo y oportuno seguimiento de la evolución del sistema financiero, y participantes para, de ser necesario, en el marco de las atribuciones de cada miembro, que son pues las principales dependencias gubernamentales que ahorita comento, se tomen las acciones suficientes para garantizar el adecuado funcionamiento de los mercados. ¿Quiénes pertenecen a este Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero? Hacienda,
Banco de México, la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, presidente de Comisión Nacional Bancaria de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Sistema de Ahorro para el Retiro y del IPAB. Ahora bien, ¿qué coyuntura económica destacan? Por ejemplo, tenemos un indicador coincidente que sigue a la baja, esto para el mes de julio. El de agosto, que es adelantado, es un pronóstico, sube ligeramente y se sostiene arriba de umbral, así que pues el escenario es una relativa atonía, pero ciertamente con una perspectiva positiva. En cuanto a subsectores, el consumo privado en julio bajó, tanto anual como mensual, pero se mantiene arriba de umbral. Inversión fija de las empresas y del gobierno sube mensual en julio, pero cae anualizado 7.2 puntos. Sigue arriba de umbral, pero de cualquier forma su perspectiva no es halagüeña, está sumamente estancada. Hay algunos rubros particulares en maquinaria de equipo que despuntan en julio, pero no necesariamente la general que pueda aliviar el impacto negativo que provoca la parte de inversión al Producto Interno Bruto. En confianza del consumidor cae tanto anualizado como mensual y persiste por debajo de umbral. Bueno, pues ese siempre está por debajo de umbral, pero lo cierto es que habría mejorado en los años previos, luego cayó, obviamente con la pandemia, mejoró, pero en 2024 se estancó y ahí nos encontramos en un escenario estancado. En materia de subsectores específicos, el registro de industria automotriz de vehículos ligeros cae anualizado y mensual. Y obviamente tenemos un contexto sumamente detrimentado en el sector automotriz que si bien continúa exportando, pues lo cierto es que lo hace siempre con, ya en estos meses de este año, tendencias bajistas tanto en producción, ventas nacionales como exportaciones sobre todo. Y uno de los que más preocupan es el de vehículos pesados, que también en su caso trae la implicación de una situación para el mes de septiembre de caídas generalizadas en todos sus rubros que además son sumamente notorias en cuanto a la comparativa del año pasado. Estamos casi un poco menos de la mitad de la producción lograda de las ventas nacionales y de las ventas internacionales. Recordando que también teníamos registros muy altos el año pasado, sobre todo en nacionales, donde ya venía ocurriendo un detrimento en las de exportación. Entonces el contexto, pues difícil. Y en materia de viajeros internacionales, ahí sí hay datos positivos. La parte turística, si bien tiene algunos rubros negativos, lo cierto es que mejora tanto los dólares que se permean como los de per cápita y que su gasto, bueno, tiene una tendencia positiva, no la más óptima ni con una tendencia sumamente abrupta, pero ciertamente todavía positiva. Bueno, me están llamando a corte, regresamos en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones.
Bien, continuamos en Solo Negocio Radio, en lo que volvemos al aire. Básicamente, pues, minutas de política monetaria del Banco de México, lo que es el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero y, en su caso, pues, los datos de coyuntura narrados, el SIC, el Inversión Fija Bruta, Consumo, encuesta de confianza del consumidor, las reportes subsectoriales de vehículos y la de turismo, pues muestran este escenario de atonía, ¿no? O sea, eso es un escenario donde la economía está estancada, ciertamente no entramos a un escenario de recesión, eh, y bueno, pues el contexto difícil. Estamos regresando al aire 1300. Y ahora nos vamos a hablar del reporte inflacionario que emite el INEGI esta semana, en donde el Índice Nacional de Precios al Productor, lo que corresponde a cadena productiva, se moviliza con una tasa de alza anualizada de 3.06% en general, 0.23 mensual. La parte intermedia 3.41 al alza general, 0.10 mensual, y la parte del eslabón final, última milla, 2.94 anualizada, 0.28 anual. Hasta ahí podríamos decir la inflación está controlada. Y sí, ha venido bajando en los últimos meses, después de tener un escenario alcista notorio y medio descontrolado, vamos a decirlo, en el periodo de septiembre del año pasado hacia más o menos febrero. Sin embargo, hay que ver subsectores. Y en particular, la inflación anualizada, por ejemplo, en el eslabón total de las actividades primarias, pues se queda en un contexto que baja importante, y creo que ese es el eslabón que más ayuda a contener el dato inflacionario. Se queda en 0.48%, hace un año estaba en 3.53%, así que baja demasiado, y yo creo que tiene muchísimo que ver, más allá de relaciones comerciales o de eficiencia en la productividad del sector primario, cosa que pues no existen datos que puedan demostrar que haya sido ese el caso. El hecho es de que no ha habido huracanes ni ha habido daños graves como en años anteriores a procesos de cosechas. Sí, tenemos lluvias bastante fuertes en el país, donde incluso lugares como hoy en Poza Rica amanecen inundados de manera absurdamente fuera de control, y pasó hace unas semanas con un huracán que no lo fue al final del día, o que se disminuyó y no generó el impacto tan grave de un huracán, pero que sí las lluvias a Los Cabos, en Baja California Sur. Y sí, han habido situaciones de detrimento, pero en la parte agropecuaria no necesariamente un daño, y al contrario, las lluvias han ayudado a tener una capacidad productiva sustentada, relativamente hablando. En ese sentido, la falta de escasez provoca que no haya esas presiones de precios. O sea, el que se logre mantener la producción, se mantienen los precios, y eso ha permitido que entonces no tengamos esos repiques que traigan a la inflación de productor en ese rubro. Pero entonces no tiene que ver el ser humano en ello, o indirectamente por el cambio climático, si usted desea, pero lo cierto es que no se deriva de una política pública, ¿no? Se deriva de circunstancias de la naturaleza que de repente pueden cambiar. En actividades secundarias también hay un bajón de 4.89 hace un año anualizado a 2.54, incluso por debajo de meta de Banco de México de 3 puntos porcentuales, donde los principales participantes son minería, de 4.87 el año pasado a 1.58. ¿Por qué? La minería está ahogada. Si bien ha tenido una recuperación productiva relativa este año, no ha sido para nada la adecuada para llegar a niveles no sé qué época, no sé si llamar pre-2014 o pre-pandemia o pre-ciclo inflacionario, pero lo cierto es que no estamos bien en minería, se ha mejorado ligeramente. Pero lo cierto es que eso no estar bien implica falta de producción, y esa falta de producción aduciría a escasez de producto, que provocaría alza en los precios. Pero como a nivel internacional esta atonía también es reflejada en la actividad económica, como ahorita se narró por las minutas de Banco de México o el reporte del Consejo de Estabilidad Financiera, pues la falta de presión en la compra de minerales y falta de producción en México, pues no necesariamente genera presiones de precios, y al contrario bajan. No veo yo que sea el caso considerar, si hablamos nada más de minería sin petróleo, ha habido una eficiencia en la productividad minera como para considerar que los precios hayan bajado por esa
situación peculiar de ese submercado. Ahora, si incluimos a petróleo, el valor del petróleo ha estado atónito también, en función de la alta producción tejana, de la disminución de la demanda de petróleo ante la atonía económica global y de la falta de empuje y ya quizá capacidad de la OPEP de provocar pues movimientos en los precios a partir de sus criterios y decisiones de producción. Entonces, el contexto geopolítico trae como consecuencia implicaciones de que también no haya ni alza en la producción o disminución en la producción y por ende consecuencias en precio en función del impacto para el sector minero. Entonces, aquí hablamos propiamente de precios del sector minero, bajan, pero en mi opinión más por cuestiones coyunturales que propias del subsector en un ánimo de pensar que están mejorando su productividad. Generación de electricidad, agua y distribución de agua y gas, 3.25, fue 3.96 el año pasado, ya venía estabilizándose, se mantiene estable. Yo creo que ahí sí mucho en consecuencia de la atonía económica, lo cual implicaría que debería bajar más los precios, pero bueno, están dentro del margen para lo que implica la meta del Banco de México de 3%. Construcción, 3.42, habría subido mucho hacia 2024. Creo yo que en mucho por las producciones de construcción tanto de 2023 y 2024 del sector privado con producción industrial, o sea, bodegas y cosas de esas que se construían, y las obras insignia del gobierno. Luego deja de haber esa inversión de esos dos rubros y con una mala situación económica, pues va cediendo los precios del sector construcción, lo cual no es malo para buscar revitalizarlo, pero requiere una política pública del gobierno que no está ejerciendo. Incluso se llegó a pensar que las reformas constitucionales de 2024 relativas a Infonavit podrían exaltar la construcción y pues al parecer se la van a vivir en planeación porque no hay nada en firme relativo. Industria manufacturera 2.44, aquí sí notoriamente por debajo del 5.12 del año pasado, también en un escenario de atonía que podría ser la justificante de la baja inflacionaria. En su caso, por ejemplo, industria alimentaria 5.07, muy alta, insumos textiles 4.16, muy alta, pero ya prendas de vestir 2.20, baja. Curtido y acabado de cuero y piel 3.28, inflación de septiembre, interesante porque ya traen aranceles a productos, sobre todo de origen chino, pero pues no está teniendo un efecto en los precios todavía de productor. Metálicas básicas 11.16, supraalzada, pero no con el impacto en la permeabilidad completa de la cadena productiva. Y de las que más nos interesan, computación, electrónicos, comunicación, 0.06 a la baja en la anual. Y autopartes y equipo de transporte, 0.11, también muy baja, sobre todo en el contexto de lo que pasa en ese mundo errático que está atónito, deprimido. Acabamos de ver el registro de producción automotriz. Pues yo creo que el movimiento de precios no está permeando en el caso mexicano. En Estados Unidos, según las declaraciones del Institute for Supply Management, más bien las declaraciones de los encuestados, sí está habiendo alzas de precios, no se están pagando y por lo tanto no hay una permeabilidad en la inflación, pero las presiones están para que ocurran. Entonces, veremos. Y el sector terciario, 4.22, ciertamente por encima de meta inflacionaria de 3. Sección educativa 603, es septiembre, es obvio. Salud y asistencia social 466, preocupante. Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos 814 también es de la parte persistente de la inflación, incluso en la subyacente de la parte de consumidor que ahorita vamos a ver. Y pues en general el sector servicios todavía presionado con precios. Ahora bien, consumidor 3.76 sube anual, 0.23 mensual, la subyacente 4.28, persistente alza. O sea, el Banco de México en septiembre dijo, tomamos la decisión en base a que la inflación ciertamente está bajando, aunque la subyacente está persistente. Bueno, pues ahora este mes la subyacente persistente, valga la redundancia, pero la anual vuelve a subir. Aunque está dentro del rango 3 más menos 1 del Banco de México, está en 3.76, lo cierto es que pues no se logra por la subyacente precisamente un bajón real. La no subyacente está en 2.02 y además bajó mensual. No es un mes en el que tenga que haber grandes movimientos con reserva a que hubiera huracanes y otro tipo de problemas para la producción agropecuaria, y como no lo ha habido, pues hay una contención. Entonces la inflación general no está bajando por las políticas públicas del Banco de México, de la tasa de interés, ni mucho menos, ni por una elevación de la productividad mexicana.
está bajando porque no hay huracanes. Entonces, pues volvemos a estar pendientes de un alfiler. La inflación comparada con los últimos 10 años es la segunda más baja. La inflación subyacente comparada con los últimos 10 años está a media tabla. La inflación no subyacente comparada con los últimos 10 años es la segunda más baja, y de ahí por qué digo que es de lo que dependemos. La inflación no subyacente tiene este bajón importante desde más o menos el mes de abril, picó en agosto y subió ligeramente en septiembre, pero es tan pequeña la alza que no genera una permeabilidad impactante y al contrario, permite sostener la inflación general en un rango. Se queda en 3,76, que persiste su movimiento estancado. O sea, no da pauta en la tendencia gráfica para ver que vaya persistentemente a la baja, incluso que vaya a la baja lentito como ocurría post pandemia, ¿no? O sea, no está ocurriendo ese efecto. Y al contrario, la subyacente, después de haber llegado a un piso hacia diciembre de 2024, vuelve a subir persistentemente al alza con un ángulo pues pequeñito, pero está constantemente subiendo. En vez de bajar, porque la tasa de interés esté alta, porque está astringente la política monetaria, no baja. Y entonces habrá que ver cuál es el efecto. El costo del dinero no termina de bajar, pero de repente lo incentivan y aún así suben sus precios. ¿Será que sus costos se están elevando? Por ejemplo, el salario que pagan, por ejemplo, la perspectiva fiscal, por ejemplo, la perspectiva de cumplimiento ambiental, donde hay ciertos alcances por parte de algunas de las autoridades. Bueno, pues ahí el alcance y resultado. Voy a corte comercial, no se vaya, siga en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Bien, continuamos en Solo Negocio Radio, en lo que volvemos al aire, pues concatenemos, ¿no? La inflación, sí, Banco de México tiene razón, sigue con una tendencia bajista, pero no depende propiamente del contexto de la política pública, sino de que no hay huracanes. Y claro, de que el gobierno no se ha vuelto loco para elevar los costos, que lo hacen de repente persistente. Este año no ha sido el caso. Y bueno, gracias, pero no es suficiente, ¿no? Luego tenemos el contexto de lo que es una economía atónita, sería la nominación adecuada, y pues ante ello un escenario sumamente complicado para contemplar la posibilidad de una mejoría sustancial. Y vamos, esa es la expectativa de lo que pudiera provocar las políticas públicas, pero la realidad es que no están las cosas para que ocurra, enfáticamente por el contexto internacional. Pero si a eso le añadimos la serie de infortunios que se reflejan en las modificaciones normativas de 2024 y 2025, más la aglomeración de políticas públicas de los últimos 20 años en un sentido irregular, ausente de certidumbre y demás,
pero arreciadas por estos últimos 2 años de modificaciones normativas, todas irracionales e insensatas, pues ahí estamos con resultados endebles, ¿no? Estamos regresando a la era de 1300. Bueno, ahora nos vamos a la Unión Americana. En Estados Unidos, el pasado 23 de septiembre, Jerome Powell, que es el presidente de la Junta de Fondo de el FOMC, el Comité de Mercado Abierto federal de la Reserva Federal, que toma las decisiones de política monetaria de Estados Unidos, pues hace una evaluación del entorno económico y del contexto de lo que implica la toma de decisiones de la Reserva Federal. Bueno, primero que nada dice, hay una fragilidad en el mercado laboral, no está mal, pero se ha debilitado el crecimiento de empleo. Por un lado, habría que sustentar, digo, esto es comentario propio, el empleo tiene como 3 años hasta 2024 subiendo de una manera impresionante en la Unión Americana, acompañado de incrementos salariales que ha provocado que el consumidor estadounidense traiga dinero para consumir fuerte y haya sostenido la perspectiva de crecimiento, aun cuando se juraba por los más importantes especuladores del universo, llámese Warren Buffett, Ray Dalio y gente de ese calibre, pues ellos esperaban la peor recesión del mundo y no ha pasado. ¿Por qué? Creo que la mejor explicación es un contexto de consumo sólido en la Unión Americana hasta diciembre de 2024. Pero viene este gobierno que acusaba que estaba terrible la economía cuando estaba muy bien y empieza a tomar estas decisiones de política pública. Y entonces la FED dice, bueno, detectamos que el mercado laboral está frágil, o sea, se está debilitando, no está negativo, no hay desempleo grave, vamos a decirlo, pero tenemos que notar que está debilitado. Y eso es la justificación de la decisión de política monetaria de principios de septiembre de reducir la tasa de fondeo después de un año de no hacerlo. Eso no quiere decir, uno, y lo plantea Powell, que hayan descuidado el flanco inflacionario y que se haya ganado ya la temática inflacionaria. Simplemente que es más grave lo que notan en la fragilidad del mercado laboral que lo que viene la tendencia inflacionaria disminuyendo su estructura de precios. Pero que de cualquier forma el Comité de Mercado Abierto está atento a verificar lo que corresponda si necesita volver a subir la tasa en su caso, ¿no? Entonces, eso es como un principio con lo que presenta el presidente de la Fed. Powell destaca que la economía y política monetaria evolucionaron drásticamente desde 2019 con la crisis financiera global, la pandemia COVID-19. Bueno, la crisis financiera global fue en 2008, pero la pandemia 2019, y que ha requerido que las políticas monetarias sean innovadoras y diseñadas para un tiempo de crisis. A pesar de los choques históricos y masivos, la economía estadounidense muestra un desempeño igual o superior que las otras economías avanzadas del G7. La economía mantiene su resiliencia en medio de cambios sustanciales de políticas comerciales, migratorias, fiscales, regulatorias y geopolíticas, con implicaciones a largo plazo que están en desarrollo, ¿no? Los datos recientes indican una moderación en el ritmo de crecimiento económico, con una tasa de desempleo que sube levemente, pero no está grave, y una creación de empleo que disminuye. O sea, se sigue generando empleo, pero en vez de generar un promedio de 220,000 puestos mensuales, se están generando 50,000, ¿no? Esto incrementa los riesgos a la baja para el mandato del empleo. O sea, recordemos que tiene doble mandato. Empleo, el máximo empleo, como se dice, valga el comentario, y capacidad adquisitiva controlada o contrarrestar la inflación. Al mismo tiempo, la inflación repunta recientemente con un grado alto, pero el balance de riesgos que se analiza da pauta para que la Fed haya decidido, primero nos vamos por la parte de empleo y por lo tanto bajamos la tasa. ¿Es suficiente para la mega emoción que le causa a los especuladores el tema? Pues en mi opinión no, pero a ellos les encanta especular y están especulando que sí. Entonces, pues bueno, veremos. El Producto Interno Bruto crece alrededor de 1.5% en el primer semestre del año, con una desaceleración respecto al 2.5% de un año previo. La moderación tiene que ver con una ralentización del gasto del consumidor este año. Como le digo, ha sido quien ha salido a la cabeza, ¿no? No tanto en la dimensión, porque pues, la dimensión siempre es grande y robusta del consumo en Estados Unidos, consumo compulsivo lo acusamos algunos, pero a la movilidad de crecimiento, que ya ahorita sí está ralentizada. El sector vivienda sigue débil, y aquí es uno de los temas que más
criticado, sobre todo por algunos congresistas del eslabón republicano, de que las altas tasas de interés es lo que tiene debilitado al sector vivienda. Y no se dan cuenta que falta inversión en el sector vivienda para construir las suficientes casas que además en un escenario de competencia contenga precios y permita la accesibilidad de la vivienda. No todo es el asunto de las tasas. Pero bueno, pues la ceguera y el ánimo de echarle la culpa a alguien siempre permea en la política. En contraste, la inversión empresarial en equipos y activos intangibles ha mostrado un repunte respecto al año pasado. Las empresas en Estados Unidos, en el contexto, dicen, bueno, pues si sí me tengo que traer algunas líneas de producción, compra maquinaria, compra algunos activos intangibles como marcas, modelos industriales, entre otros, ¿no? El mercado laboral se enfrenta a un desarrollo desafiante. Hay una desaceleración en la oferta de la demanda de trabajadores, resultado de un entorno menos dinámico y más blando. La tasa de desempleo llegó a 4.3, pero estaba en 4.2, tampoco es como que creciera mucho. Y yo insisto, la tasa de desempleo académicamente o pedagógicamente dictada es de 5%. Las ganancias de empleo en nómina se desaceleraron drásticamente en el verano, promediando hasta 29,000 puestos por mes en estos últimos 3 meses. Ahorita dije 50,000, pero ese es el dato del último dato de agosto. En septiembre no se publicó, ¿por qué cree? Pues está shut down el gobierno está cerrado, pues no hay su INEGI americano, ¿no? En fin, pero 29,000 puestos, pues es un nivel sumamente bajo para una economía de, no sé, 300 millones de habitantes, ¿no? Una tasa que parece ser inferior a la necesaria para mantener la tasa de desempleo sólida. No se ha repercutido la tasa de desempleo, pero con tan poco empleo generado, si así se continúa, pues muy probablemente se empiece a despuntar. La inflación cede significativamente desde sus picos de 2022, pero todavía está elevada con respecto al rango y objetivo de 2% promedio en el largo plazo. Los precios de gasto de consumo personal aumentaron a 2.7, también está alta, ciertamente más baja que en 2022, pero ciertamente alta con respecto a la meta de 2%. Y la parte subyacente, conforme a lo que dije ahorita para México, pues también 2.9, está muy alta. Y no hay una política pública adecuada, porque los aranceles golpean precisamente en la subyacente. El reciente incremento en la inflación está impulsado por los precios de los bienes que están revirtiendo las caídas del año pasado. Los datos disponibles sugieren que este aumento de precios se debe principalmente a la implementación de aranceles más altos y no a presiones de precios subyacentes más amplias. La desinflación continúa en el sector servicios, incluyendo la vivienda. Contrario a México, que la parte de servicios es la que más repercute en inflación, acá en Estados Unidos, pues es propiamente la parte de consumo. Y entonces por ello se leería que hay una descompresión en el consumo. Para efectos mexicanos eso es malísimo, porque entonces lo que producimos, los bienes que producimos tangibles aquí en Juárez o en el país para exportarlos, pues se ven detrimentados en consumo, pero además detrimentados por aranceles o por vaivenes con estas posiciones política comercial, ¿no? Entonces, de nuevo, el reciente incremento de la inflación está impulsado por precios de bienes que revierten lo que habría caído el año pasado. Con datos disponibles, el aumento de precios está más por aranceles que a otros elementos de la propia cadena productiva. Se considera un escenario de base razonable que los efectos inflacionarios relacionados con los aranceles sean relativamente de corta duración, representando un cambio único de precios. Este error ya lo cometimos en México en 2017 cuando el gobierno federal pensó que la gasolina, al liberarla en un pésimo momento, solo iba a impactar en precios en un solo día. Eso no pasa. Señor Powell, eso no pasa, menos en una economía tan compleja y con un proceso de producción industrial tan complejo como el estadounidense. O sea, prácticamente ningún producto en Estados Unidos, y seguramente sí habrá alguno, pero en general los productos, sobre todo principal consumo en la Unión Americana, como los electrónicos, los vehículos, los enseres domésticos y la ropa, son producidos en diferentes partes del planeta. O sea, un cachito en una parte, se revisa en otra, se va y se produce en otra parte, y luego se unen, y luego van y se revisan, y luego se va a otro lugar. Y todo ese vaivén va permeando impactos arancelarios. Y uno pensaría, es que nomás hay aranceles en Estados Unidos. No, hubo represalias, algunas se han cedido, otras se han mantenido. Recordemos una de las letanías poco conocidas, pero reales, el 1 de abril pasado, cuando Trump plantea los aranceles recíprocos. La palabra recíproco está fundamentada en que ya habían aranceles contra productos estadounidenses. Ya había sido aceptado
porque estaban en niveles estructuralmente fijados para mejorar la condición económica del país determinado. Por ejemplo, México no los tenía por tener tratado. Pero no sé, se me ocurre aranceles en Europa contra determinado producto o aranceles en determinado país africano contra determinado producto. Sí, ya existían. Pequeños, ayudaba a ese país a mantener su proceso de producción y casi podría decir estaban negociados con la Unión Americana. Pero el gobierno de Estados Unidos se hace como que no sabía, me tienes arancel, pues te pongo uno recíproco. Por eso me pareció una tontería que en México celebráramos, tanto en medios como en gobierno, que no nos pusieron aranceles. Pues, ¿cómo nos van a poner aranceles si no teníamos aranceles? No puede haber arancel recíproco ante un arancel cero basado en tratado. En todo caso, nos pusieron aranceles por otros criterios, en acero, en ciertas cosas como autopartes y demás, y luego no se implementaron, y ha sido un desastre. Total, el tema es que sí hay aranceles, pero en el mundo. Y entonces con esa movilidad de producción, pues claro que hay repercusión en los precios. El tema arancelario no va a ser una cosa de una única ocasión, va a estar permeando. Luego también, algo que a la mala aprendió la Secretaría de Hacienda en 2017, cuando impone el incremento esto de gasolinas o libera a precios de mercado gasolinas en el momento en que estaban alzados, pues eso va permeando en el resto de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo usamos la gasolina para movilizarnos dentro de la ciudad, también la usamos para transportar mercancías, por ejemplo, en Ciudad Juárez, para que podamos comer, porque aquí no producimos los alimentos. Entonces, la repercusión no solo era en el propio criterio inflacionario del momento que provocaba el alza de la gasolina, sino en la permeabilidad que provocó en el tiempo y en los diferentes meses posteriores, subsectorialmente, las alzas que iban construyéndose. Tuvimos un escenario inflacionario, pues, de 7, 8 meses, ¿no? Y golpeó a la economía mexicana en un grave error de la Secretaría de Hacienda. Oye, ¿qué hubieras hecho? Liberar los precios en 2016. Si desde 2015 tenían la facultad constitucional de hacerlo, cuando estaban deprimidos y luego que se adaptaran propiamente las cosas a su escenario. O sea, vamos, bueno, en fin, eso fue en aquel entonces. ¿Qué hacer ahora? Concebir como una posibilidad que los aranceles sean de cambio único no es algo sensato y lo está señalando ya reiteradamente en varias ocasiones miembros de la Reserva Federal. No veo que vaya a ocurrir de esa forma, pero, pues bueno, alguien dirá, Alejandro, ¿tú qué vas a saber? Ellos son los miembros de la Reserva Federal. Adelante, be my guest. Sin embargo, es probable que sea diferente el escenario. Y eso sí lo reconoce la Fed. O sea, también así como señalan que existe la posibilidad de que sean de cambio único o una corta duración, también entienden que puede ser diferente, ¿no? Lo cierto es que ante un escenario de debilitamiento económico, que también descomprime precios por su naturaleza, y sobre todo el resto del mundo, quizás se pueda adaptar el mundo a este escenario de mayor tasa arancelaria contra lo que había antes del 20 de enero de este año, ¿no? O el 1 de abril de este año, como quiera verse. La situación actual implica un desafío de riesgos bilaterales. Tema inflación, tema empleo, tema impacto arancelario en el transversal. Con riesgos a corto plazo para la inflación inclinados al alza y riesgos para el empleo inclinados a la baja. El marco de la Reserva Federal requiere equilibrar ambos lados del mandato dual, reconociendo que el aumento de los riesgos a la baja para el empleo se considera apropiado avanzar una postura de política más neutral. En su última reunión bajó en 25 puntos base, como ya dije, la tasa de referencia, pero todavía con una política que se considera restrictiva o astringente, así que habrá que ver qué es lo que viene. Bueno, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios.
Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Bueno, regresamos a Solo Negocios ya por volver al aire en la radio y bueno, pues Powell está diciendo, la economía trae estos dos riesgos, ahora atendimos el de empleo, pero no persiste de manera plena la disminución inflacionaria como para concebir que esa parte ya está ganada. Dos, tiene que tener mucha atención por la parte sobre todo de inflación y eso me lleva a pensar que como mínimo no deberá bajar la tasa en la siguiente sesión. Quizá en la de diciembre, dependiendo si la inflación continúa al menos estancada. Si no baja, pues al menos que no suba, ¿no? Pero el tema de los aranceles, pues trae una implicación. Estamos regresando al aire en 1300. El tema de los aranceles trae una implicación donde dicen, sí, podría ser de única ocasión, pero también reconocen la posibilidad de que no sea así, cosa que es lo más obvio en el contexto de su aplicación. Porque el problema es que no solo los aplica a Estados Unidos, y además, la complejidad productiva de la Unión Americana o del planeta incluso en materia de productos generalizados como vehículos electrónicos, electrodomésticos, etcétera, pues básicamente lo posiciona a un escenario sumamente complicado. Ante esto y por agenda, el Fondo Monetario Internacional inicia esta secuencia de conferencias y de su análisis del pronóstico económico que plantea una presentación y pues está esta conferencia que ocurre de Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario. Este evento lo presenta Michael Milling, está ahí en YouTube en el canal del Fondo Monetario y él Michael Milling es del Centro de Avance del Ideal del Sueño Americano. Bueno, dice Kristalina, ¿no? Así es el nombre de la gerente. El panorama económico mundial actual se define por una resiliencia superior a la temida inicialmente. Aunque el ritmo de crecimiento proyectado resulta insuficiente para satisfacer las aspiraciones globales y mitigar los riesgos sistémicos persistentes, lo cierto es que no estamos en la recesión que se juró que íbamos a entrar desde hace unos años y que constantemente se dice por algunos. La proyección de crecimiento global se desacelera ligeramente este año y el próximo. O sea, 2025 y 2026, el fondo coincide con Banco de México, con Consejo de Estabilidad Financiera y con la Fed. Está desacelerable 2025, está desacelerable 2026. Se estabiliza la tasa media alrededor del mediano plazo. O sea, obviamente pandemia cambia el mundo, ¿no? Pero antes de pandemia hay un promedio de crecimiento y entonces la tasa media de este momento de las proyecciones está ligeramente por debajo de esa tasa media prepandemia. Lo que quiere decir que está desacelerada, ¿no? Bueno, en ese contexto de incertidumbre geopolítica y económica se subraya la necesidad de implementar políticas estructurales focalizadas en economías avanzadas, en emergentes y en desarrollo, con el objetivo de desbloquear la productividad y aumentar la estabilidad. A ver, ¿qué está diciendo el Fondo Monetario? Uno, la economía está desacelerada, no está recesiva, no estamos en crisis, pudo estar peor. Estamos ahí en una atonía respecto a nuestras medias previas a la pandemia. Ok. Dos, todo esto en un contexto de alta incertidumbre, incluso a sentido medio sarcástico lo dijo Kristalina en la conferencia, hay que acostumbrarnos, vivimos en un escenario de incertidumbre, ¿no? Y lo hemos comentado mucho, aun cuando algunos indicadores de incertidumbre, sobre todo de los mundos bursátiles, muestran relativa estabilidad respecto a otros momentos del tiempo,
Yo no veo cómo podamos caracterizar de otra forma, vamos a pensar en los libros de texto en los siguientes décadas, este tiempo 2015-2025 al menos, sino de continua creciente de incertidumbre. Si no es por política monetaria de Estados Unidos, por política de hidrocarburos en la OPEP, o por pandemia, o más bien por primero Trump versión 1, y luego guerra comercial, y luego pandemia, y luego ciclo inflacionario, y luego Trump versión 2, y luego todo este contexto que vivimos hasta de problemas geopolíticos delicados a punto de llegar a guerra mundial, ¿no? Entonces, todo es incertidumbre. Ante eso, la recomendación del fondo, que es una de las tareas centrales, muchas veces con las teorías de la conspiración plantean que las imponen. Pues no las imponen, simplemente dicen, pues si quieres que yo te preste, tienes que cumplir estas reglas, ¿no? Como cualquier banco o prestamista, agiotista o lo que sea, ¿no? Y las reglas son más amplias que incluyen políticas públicas. Y entonces ellos dicen, bueno, nosotros planteamos que tiene que haber políticas públicas que impulsen en las diferentes dimensiones de cada tipo de país, economía avanzada, economía emergente, economía en desarrollo. El objetivo es bloquear productividad y aumentar estabilidad. O sea, disminuir la incertidumbre. Ya no hagan políticas públicas que generen incertidumbre. México, Perú. Perú es impresionante. Cada 15 días cambian de presidente de su país. Estados Unidos. En fin, las políticas tienen que procurar estabilidad. Entre los marcos teóricos más esenciales del mundo liberal, llámese economía de libre mercado, llámese sistema jurídico republicano democrático, no los partidos, sino la estructura constitucional que presume México, Estados Unidos o Occidente de llevar, requieren de certidumbre, de pe a pa, y todas las políticas públicas que hoy en día se promueven provocan incertidumbre. Bueno, hasta las del lenguaje, que ni me quiero meter en ese tema, me parece un tema completamente fuera de relevancia de discusión, pero se hace un cambio legal y se promueve y se dice que se hizo otro. Pura incertidumbre. La economía mundial ha demostrado una capacidad de adaptación mostrando un desempeño mejor a lo temido, a pesar de enfrentar todos estos choques que son agudos, a punto de estallar una guerra mundial, a punto de estallar una guerra comercial global, a punto de tener toda esa área de conflictos y la pandemia y la incertidumbre que generaba. Con todo y eso, la economía ha resuelto. Vamos, solo pensemos, 1987 el crack de la bolsa, 95 la economía mexicana, 87, y bueno, todo el ciclo de los 80s que fue nefasto por el perro que defendía el peso y esas cosas, 98 con el crack de los países asiáticos, 2001 con la recesión de Estados Unidos y el advenimiento de los problemas terroristas, 2007, 2008 más bien con el problema financiero de la crisis financiera global. O sea, en cualquiera de esas épocas, uno solo de los actos geopolíticos o de conflicto comercial global que ha ocurrido en estos pocos años hubiera causado una recesión global. Y todos en conjunto, en este tiempo, no la ha causado al momento. Esta estabilidad se explica por 4 factores y hacen un análisis para tratar de entender por qué no la ha causado. Lo que acabo de decir lo digo de mutuo propio. Ahora, ¿qué es lo que plantea el fondo? Hay una mejora en los fundamentos de las políticas, que incluye una política monetaria más creíble. O sea, ya no solo los países en desarrollados, avanzados, tienen flancos de política monetaria autónoma, tecnificada, tecnocrática, dirían los politólogos, ¿no? Sino ya ocurre en los países en vías de desarrollo o en los emergentes. Claro, ya estamos a punto de destruir eso, tanto en los países avanzados como en los países en desarrollo y emergentes, pero pues bueno, todavía no. Entonces, la política monetaria se ha puesto seria a nivel general global y eso ha ayudado relativamente. Eso permite un desarrollo de mercado de bonos, sobre todo con monedas locales, más profundo y que ayuda al financiamiento público y que ayuda a la permeabilidad de cierto nivel de certidumbre en ese eslabón. O sea, la aportación que hace la política monetaria da certeza. La fiscal es un desastre. Las de relaciones políticas globales es un desastre. Pero la monetaria no. Un segundo factor es la adaptabilidad del sector privado. Es visible la reorganización acelerada de las cadenas de suministro por parte de empresas y rápida adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. A ver, la tecnología
ha comprobado ser un elemento que ayuda a cada evolución tecnológica. Pensemos en los 90s en Internet y ya su permeabilidad en los 2000s. Pensemos, quizá blockchain no ha logrado tener esa hilvanación tan plena, pero creo que en lo poco ha hecho algo. Y hoy en día inteligencia artificial, bien asimilado, como constantemente insistimos, como en el programa de ayer de tecnología sobre gobierno corporativo y las prácticas de gobierno corporativo, hace más resiliente a una empresa, la hace más sólida para aguantar impactos en los salarios, para saber negociar, sentarse a la mesa, tener mejores estructuras organizacionales, tener gente más capacitada. Vamos, México, nada más con todas sus deficiencias educativas que son graves, tiene un capital humano más sólido hoy que hace 30 años, que hace 60 años. No porque la mayoría de los educados hoy en día estén mejor educados que hace 30 o 60 años, sino porque hay mucha más gente educada. También con muy mala educación, con deficiente educación, pero al menos un poco más en volumen. O sea, la masividad sí permeó relativamente en generar, aunque sea malentendidos, ciertos avances evolutivos respecto a lo que proporcionalmente respecto a la población. Teníamos gente educada en 1980 o en 1950, etc. Y eso permite que las instituciones sean más reactivas y no pasivas nada más ante un impacto global, te golpee, ¿no? En tercer lugar, un segundo, Arturo. En tercer lugar, el impacto de los aranceles ha sido menos severo de lo que se anticipaba, porque pues, al final del día han sido menos, pero sí con el revulsivo de incertidumbre. Y finalmente, las condiciones financieras de apoyo, impulsadas por el auge de los precios de las acciones globales, la depreciación del dólar alivian la carga en dólares para los financiados no estadounidenses en dólares. O sea, al final del día, el que el tipo de cambio esté en 18.50 hoy tiene una significancia de menor impacto que si se hubiera depreciado a 25, ¿no? Básicamente lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional en esta conferencia. Seguiremos las siguientes porque viene mucha información que nos puedan aportar para la mejor toma de decisiones y sobre todo apuntalar el argumento. En lo individual, siendo más resilientes, podremos sobrevivir este vendaval. Nos vamos, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Arturo, muchísimas gracias por tu apoyo. Buen fin de semana a todos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.